En un día brillante y bullicioso en un restaurante local, la luz dorada del sol llena la habitación mientras un niño presencia una escena inusual. Una pareja de ancianos es reprendida por un gerente estricto por perder su billetera, arriesgándose a tener problemas. El niño cubre la cuenta discretamente, evitándoles más angustias. Más tarde, volviendo sobre sus pasos, encuentra la billetera perdida y la devuelve, solo para descubrir que la pareja son, de hecho, millonarios generosos. Lo que no sabe es que su pequeño acto de bondad pronto entrelazará sus vidas, desencadenando una cadena de eventos que cambiarán sus vidas. El aire dentro del restaurante de gama media estaba denso con los aromas mezclados de bistec a la parrilla, verduras con mantequilla y pan recién horneado. Los platos chocaban contra las mesas de madera pulida, los cubiertos raspaban contra la porcelana y el murmullo bajo de la conversación a través del espacio cálido y tenuemente iluminado. Isen se sentó cerca de la entrada, con los codos apoyados en la mesa, el estómago apretado por el hambre. El menú plastificado estaba frente a él. Las palabras se difuminaban mientras sus ojos se dirigían a los platos que pasaban en manos de los camareros ocupados. Se le hizo agua la boca al ver el vapor dorado del pollo frito saliendo del puré de papas. Empapado en una espesa salsa marrón, sus dedos se crisparon. El dinero en su bolsillo era justo lo suficiente para una comida, pero él sabía mejor que ese dinero no era suyo para gastarlo, era para su madre. 14 años y ya cargando con el peso de las decisiones que la mayoría de los niños de su edad nunca tuvieron que tomar. Isen tragó saliva con dificultad y cerró el menú. Exhaló deseando que el hambre persistente se calmara una hora más, tal vez dos. Podía esperar. Estaba allí para encontrarse con Lucas, su amigo que trabajaba en la cocina trasera, terminando su turno. Los ojos de Isen parpadearon hacia la caja registradora donde una pareja de piel pálida, bien vestida, anillos brillando en sus dedos, contaban billetes con facilidad, riendo entre ellos. Miró hacia otro lado. Entonces comenzaron los gritos. Una voz aguda y llena de impaciencia cortó el zumbido del restaurante. Como un cuchillo: si no tienes dinero, no comes aquí. La cabeza de Isen se levantó de golpe en el otro extremo del restaurante. Una mesa se había quedado en silencio. Una camarera dudó cerca, su bloc de notas apretado contra su pecho como si no estuviera segura de si quedarse o irse. En el centro de todo estaba Rick, el dueño. Un hombre corpulento con el rostro arrugado por años de ceño fruncido se alzaba sobre dos clientes mayores. La pareja parecía sorprendida. Evelyn se aferraba a su bufanda. Henry palpaba sus bolsillos con manos temblorosas. Eran negros. Rick se burló. Su voz se alzó para que todos la oyeran. Déjame adivinar que pensaste que si te sentabas y pedías una buena comida, nadie notaría que no podías pagar. Soltó una breve risa sin humor. No dirijo una organización benéfica aquí. El estómago de Isen se retorció. La voz de Evelyn tembló. Señor, teníamos nuestro dinero, debemos haberlo dejado caer en alguna parte. Por favor, déjenos salir y volver sobre nuestros pasos, lo prometemos. Rick la interrumpió con un gruñido. Sí, claro, como si no hubiera oído eso antes. Su mirada recorrió el restaurante buscando apoyo. Primero es que perdí mi billetera. Luego es, oh, por favor, déjame trabajar en la cocina como en una escena de película. Su labio se curvó. Ustedes siempre tienen una historia. Algunos invitados se movieron incómodos, pero nadie habló. Un hombre de traje negó con la cabeza y murmuró algo en voz baja. Oh, la mujer se secó la boca con una servilleta y apartó la mirada. Las uñas de Isen se clavaron en la madera de su mesa. Henry seguía buscando en sus bolsillos, dejó escapar un suspiro tembloroso. Debió caerse cuando salimos del taxi. Evelyn. Rick se burló. Oh, un taxi, vaya. Entonces tenías dinero cuando llegaste aquí, pero ahora se ha ido mágicamente. Conveniente. La voz de Evelyn se quebró. Por favor, señor, lo encontraremos, solo danos un momento. Rick se inclinó, su sombra tragándolos enteros. ¿Escuchaste eso, amigos? Solo necesitan un momento. Tal vez todos deberíamos hurgar en nuestros bolsillos y ver si podemos ayudar. Se giró hacia ellos bajando la voz lo suficiente para que solo los más cercanos pudieran escuchar el veneno en ella. ¿Crees que porque eres viejo no te echaré a patadas?
Isen se puso de pie de un salto, su silla raspó contra el suelo, el sonido cortando el tenso silencio, las cabezas se giraron, la presión de 100 ojos se posaron en él, pero no le importó su corazón, el corazón le latía con fuerza, sus manos apretadas a los costados, no pensó, simplemente se movió dando un paso adelante hasta que estuvo entre Rick y la pareja. Es suficiente, dijo Isen con voz firme a pesar del fuego que ardía en su pecho. La frente de Rick se crispó, se enderezó, brazos cruzados sobre su pecho mientras miraba a Isen de arriba abajo. Oh, genial, ahora tenemos un pequeño héroe. Isen se mantuvo firme, no necesitas hablarles, así no querían perder su dinero. La risa de ladrillo fue lenta, deliberada. ¿Qué vas a hacer, niño? Sermón sobre el respeto. Isen no vaciló, no están tratando de estafarte. Los ojos de Rick se oscurecieron, no lo sabes si los labios de Rick se curvaron, algo cruel chispeando detrás de sus ojos. Oh, ahora lo entiendo, dio un paso adelante. Te sientes mal porque se parecen a ti. Su voz era baja, pero todos pudieron escuchar. Eso es. ¿No es así? Pegados juntos, la respiración de Isen se quedó atrapada en su garganta. Rick sonrió con suficiencia. Dime algo, niño, ¿planeas pagar por su comida? Porque si no, te sugiero que te sientes de nuevo y dejes que los adultos manejen esto. El silencio se extendió entre ellos, pesado, sofocante. Isen exhaló por su nariz, sacó su mano de su bolsillo y dejó caer un fajo de billetes arrugados. Sobre el mostrador, el dinero que había ahorrado para el cumpleaños de su madre, el dinero que había pasado meses juntando. Poco a poco, haciendo trabajos esporádicos, saltándose las meriendas en la escuela, conteniéndose cuando quería algo para sí mismo. Todo eso. Rick miró el efectivo, la voz de Isen no tembló. Ahora no tienes una excusa. Por primera vez Rick dudó y luego, con un suspiro exagerado, robó el dinero del mostrador y lo metió en la caja registradora. Bien, murmuró, pero no vengas llorando. Cuando te toman por tonto. Isen ni siquiera lo reconoció, se giró hacia Evelyn y Henry, sus ojos abiertos, sus expresiones ilegibles. Las manos de Evelyn temblaron cuando ella alcanzó las suyas. Tú no tenías que hacer eso, querido Henry. Tragó saliva. Podríamos haber pensado en algo. Isen les dio una pequeña sonrisa cansada. Todos necesitan ayuda a veces. Evelyn parpadeó rápido, luego sacó rápidamente una servilleta garabateando algo en ella. Nuestro número, por favor, si alguna vez necesitas algo. Isen la tomó asintiendo. Salieron silenciosamente del restaurante. Volvió a la vida tarareando, la gente fingiendo que nada había pasado, pero Isen se quedó allí un largo rato mirando la servilleta en su mano, el peso de lo que había hecho asentándose en su pecho. Isen volvió a sentarse, sus manos apretadas en puños sobre la mesa, la mandíbula apretada tan fuerte que dolía. La caja registradora se cerró con un clic, sellando los últimos de sus ahorros, lo último de lo que había reunido para él cumpleaños de su madre. Su estómago se retorció, un dolor lento y persistente, no solo por él hambre sino por el peso de lo que había hecho. Sabía que estaba bien, sabía que si se hubiera ido, si hubiera dejado que pasara, no habría podido mirarse en el espejo, pero eso no lo hizo más fácil. El restaurante volvió a la vida tarareando como si nada hubiera pasado. Las conversaciones se reanudaron, los tenedores tintinearon contra los platos, el aroma a ajo asado y mantequilla flotaba en el aire burlándose de él, con lo que acababa de tirar un par en una mesa cercana. Lo miraron de reojo antes de apartar la mirada rápidamente. Uno de los camareros, alguien conocido, dudó cerca de su mesa como si quisiera decir algo, pero al final ella simplemente pasó junto a Isen. Se reclinó en su silla mirando al techo, exhalando lentamente. Todavía podía oír la voz de Rick resonando en su cabeza. Ustedes se sienten mal porque se parecen a ustedes. ¿Eh? Su estómago se revolvió. No era la primera vez que escuchaba algo así. No sería la última. Aún no estaba listo para irse a casa, no estaba listo para sentarse frente a su madre, fingiendo que todo estaba bien, no estaba listo para pensar en que mañana por la mañana se despertaría sin nada que darle más que una disculpa. Así que se quedó, mantuvo la cabeza baja, trató de ignorar la forma en que se sentía vacío por dentro. Quizás pasaron 15 minutos cuando sucedió. Tomó su teléfono, moviéndose en su asiento cuando su codo golpeó su servilleta de la mesa. Suspiró, inclinándose hacia Rabbit cuando algo debajo de la cabina frente a él le llamó la atención. Era pequeño, escondido en las sombras debajo del asiento, cuero negro ligeramente desgastado en los bordes, sus cejas se fruncieron. Estiró el brazo, sus dedos rozando un material suave y fresco, y lo sacó, una billetera. Isen la abrió y su respiración se entrecortó. Una fotografía. Una pequeña, ligeramente uno descolorido, encajado detrás de una funda de plástico transparente. Una Evelyn más joven y Henry sonriendo de pie frente a una casita con contraventanas blancas brillantes. Su corazón latía fuerte contra sus costillas. Era de ellos. La comprensión envió una sacudida a través de él. Se levantó de un salto, escaneando el restaurante buscándolos, pero
Ya no estaban sus dedos, se curvaron alrededor de la billetera mientras se apartaba de la mesa. Moviéndose hacia la entrada medio corriendo mientras salía giró a la izquierda luego a la derecha la acera estaba llena de gente frente a se difumina bajo el resplandor amarillo de las luces de la calle pero la pareja no estaba a la vista maldijo en voz baja agarrando la billetera con más fuerza necesitaba hacer algo su mente corrió por las opciones y luego antes de que pudiera dudar de sí mismo giró sobre sus talones y caminó rápido casi corrió por la cuadra hacia la estación de policía a 2 calles de distancia la billetera era importante eso lo sabía y si había alguna posibilidad de que pudieran recuperarla tenía que intentarlo la estación estaba más fría de lo que esperaba las luces fluorescentes zumbando suavemente sobre su cabeza el oficial detrás del mostrador levantó la vista cuando Eason se acercó sus ojos lo escanearon por un segundo demasiado largo. Antes de finalmente decir algo que necesitas chico Eason dudó y luego puso el cartera abajo en el mostrador encontré esto. Pertenece a una pareja de ancianos Evelyn y Henry estaban en el restaurante calle abajo pero los perdí antes de poder devolverlos el oficial miró la cartera luego a Eason expresión legible. ¿Seguro que no la encontraste en otro lugar? Las palabras dolieron Eason tragó saliva manteniendo la voz tranquila si los veo perderla el oficial exhaló murmuró algo en voz baja luego tomó la cartera hojeando el contenido intentaremos contactarlos si hay alguna información dentro. ¿Cómo te llamas? Tienes un número en caso de que quieran contactarte Eason dudó solo un segundo antes de recitarlo el oficial lo garabateó asintiendo está bien nos encargaremos de aquí eso fue todo Eason se giró dando un paso atrás en el aire nocturno la brisa fresca mordiendo contra su piel metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar su interior todavía retorcido en nudo se dijo a sí mismo que hizo lo correcto que les llegaría de vuelta pero todavía había una sensación persistente en su pecho peso inacabado presionándolo para cuando llegó a casa el apartamento estaba tenuemente iluminado el aroma de fideos instantáneos baratos llenaba el aire su madre estaba sentada a la mesa de la cocina una taza de té medio vacía en sus manos levantó la vista cuando él entró sus cejas se juntaron por el agotamiento en su rostro cariño ¿qué pasa? Eason dudó en la puerta. Por un momento pensó en mentir pensó en decir no eran más que las palabras atascadas en su garganta en lugar de eso dejó escapar un suspiro caminó hacia la mesa y se sentó frente a ella y luego le contó todo Isabella escuchó en silencio sus dedos curvados alrededor del borde de su taza sus ojos fijos en el rostro de Eason la tenue luz de la cocina, parpadeó ligeramente proyectando suaves sombras a lo largo de las paredes pero todo lo que Eason pudo ver fue la tranquila tensión en la expresión de su madre cuando finalmente terminó dejando que las últimas palabras se asentaran entre ellos Isabella exhaló lenta y mesurada. Dejando su taza con un pequeño tintineo contra la mesa de madera desgastada les diste todo tu dinero la voz era tranquila pero había algo debajo algo que Eason no podía ubicar Eason desvió la mirada hacia el laminado descascarado de la mesa si hubo una pausa entonces para su sorpresa Isabella sonrió una pequeña cosa cansada pero cálida bebé sabes cuál es el mejor regalo Eason tragó saliva su estómago retorcido se suponía que debía comprarte algo bonito lo hiciste dijo suavemente. Extendiendo la mano sobre la de él ayudaste a alguien que lo necesitaba eso vale más que cualquier cosa podrías haber envuelto en una caja la garganta de Eason se apretó quería creer que lo que había hecho era suficiente pero mientras yacía en la cama esa noche mirando las grietas en el techo el peso de la realidad lo presionó sin importar cuán correcto se hubiera sentido en el momento la verdad permanecía el cumpleaños de su madre había llegado y no tenía nada que darle excepto una billetera vacía y una disculpa la mañana llegó demasiado pronto el sol apenas se asomaba a través de las delgadas cortinas proyectando una tenue luz pálida sobre la pequeña cocina donde Isabella estaba junto a la estufa revolviendo una olla de avena Eason se sentó a la mesa empujando una cuchara a través de su propio tazón observando la forma en que la avena se aferraba a los bordes era más delgada de lo habitual estirada con agua extra para que durara más tiempo él sabía sin preguntar qué. Esto era todo lo que les quedaba. Su madre se sentó frente a él ofreciéndole una pequeña sonrisa cansada pero no llegó a sus ojos tomó un sorbo lento de café negro sin azúcar sin leche Eason mantuvo la cabeza gacha el silencio entre ellos estirándose pesado con cosas que ninguno de los dos quería decir entonces vino el golpe fuerte firme inesperado la cabeza de Eason se levantó de golpe su cuchara. Tintineando contra el borde de su tazón Isabella frunció el ceño empujando su silla hacia atrás. Mientras se ponía de pie era temprano demasiado temprano para visitas una fría punzada de inquietud se deslizó por su columna mientras se movía hacia la puerta dedos flotando cerca de la cerradura. ¿Quién es? Una pausa luego una voz familiar apagada a través
Del bosque. Evelyn y Henry. Querido Isen se puso de pie de un salto. Isabella dudó antes de abrir la puerta. Cuando se abrió, la pareja mayor estaba enmarcada en el tenue resplandor del pasillo del apartamento, sus rostros iluminados por la luz parpadeante sobre ellos. Los ojos de Evelyn se suavizaron en el momento en que vio a Isen. Oh cariño, tenía el presentimiento de que te encontraríamos aquí. Isen parpadeó. ¿Cómo lo hiciste? Llamó a la policía, dijo Henry entrando en su mirada, recorriendo el modesto apartamento, los bordes deshilachados del sofá, la pila de facturas vencidas que se asomaban del mostrador. Dijeron que un joven entregó nuestra billetera. Sabíamos que tenías que ser tú. Isabella los miró y luego volvió a mirar a Isen. Sus cejas se fruncieron confundidas. ¿Qué está pasando? Henry miró a Eugene, quien asintió levemente antes de girarse hacia Isabella con una sonrisa amable. Tu hijo es un joven extraordinario. Un latido de silencio. Entonces Henry sacó algo del bolsillo de su abrigo, un pequeño fajo de billetes doblado. Dio un paso adelante sosteniéndolo. El estómago de Isen se retorció. No, dijo rápidamente sacudiendo la cabeza. No lo hice por dinero. Evelyn rió entre dientes. O lo sabemos, querida, es exactamente por eso que estamos aquí. La expresión de Henry se volvió más seria. Curioso, no solo vinimos a devolver el dinero que nos diste, vinimos porque vimos algo esta noche y necesitamos preguntarte algo importante. Isen frunció el ceño. Pregúntame. Que Evelyn miró a Isabella y luego volvió a mirar a Isen, sus ojos gentiles pero firmes. ¿Cómo te sentirías acerca de un nuevo comienzo? La respiración de Isen se quedó atrapada en su pecho. Un nuevo comienzo. Las palabras se sintieron demasiado grandes, también imposible significar algo real. Miró entre Evelyn y Henry buscando en su fa algún tipo de explicación, alguna pista de que todo esto era un extraño malentendido, pero solo había certeza en sus ojos firmes, inquebrantables. Isabella estaba congelada. Junto a él, sus dedos agarrando la tela de su suéter, la confusión apretando las comisuras de su boca. No entiendo, dijo lentamente, su voz cuidadosa como si temiera esperanza. ¿Qué estás diciendo? Henry exhaló metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo, su mirada recorriendo la estrecha sala de estar, los bordes deshilachados del sofá, las manchas de agua extendiéndose como sombras en el techo. Una única lámpara parpadeante proyectaba largas sombras desiguales a lo largo del papel tapiz descascarado. En el mostrador un sobre estaba medio abierto, un aviso final rojo brillante estampado en su superficie. El viejo radiador junto a la ventana vibraba débilmente, apenas manteniendo el frío. Afuera el aire era denso, no solo con un aroma a fideos instantáneos y té suave, sino con algo más pesado, el tipo de agotamiento que se instala en un lugar durante años de lucha. Cuando Henry habló, su voz era firme, deliberada. Sabemos por lo que estás pasando. Sus ojos parpadearon a Isen. Sabemos lo que has sacrificado, no solo esta noche, sino por mucho tiempo. Isen se puso rígido como Evelyn sonrió suavemente. Porque le preguntamos. Henry asintió. Después de que salimos del restaurante hicimos algunas llamadas. Preguntamos a tu alrededor. Tu amigo Lucas estaba más que feliz de contarnos sobre ti. Inclinó su cabeza ligeramente considerando a Isen. Nos contó sobre cómo has estado trabajando en pequeños trabajos después de la escuela, cómo has estado ahorrando cada centavo para ayudar a tu madre, cómo te las arreglas sin para que ella pueda tener un poco más, como nunca pides nada incluso cuando lo necesitas. Su voz se suavizó. Como estabas dispuesto a renunciar al único dinero que tenías para ayudar a dos extraños. El estómago de Isen se retorció, se movió sobre sus pies repentinamente, cohibido, como si las paredes a su alrededor hubieran sido despojadas dejándolo desnudo. No estaba acostumbrado a que la gente supiera cosas sobre la gente. Se daba cuenta. La voz de Isabella era tranquila. ¿Por qué harías todo esto? Evelyn dio un paso adelante, su presencia cálida, puesta a tierra. Porque querido, no somos solo una pareja de ancianos que perdió su billetera esta noche. Miró a Henry y luego los miró, sus labios curvándose en algo suave. Pero sabiendo que estamos en hecho bastante rico. Isen parpadeó, su cerebro se paró. Millonarios ricos. Henry dijo simplemente como si fuera la cosa más casual del mundo. El silencio colgaba pesado en la habitación. Isabella respiró hondo, sus dedos se curvaron en la tela de su suéter. Isen apenas se movió, apenas respiró, mientras el peso de sus palabras se posaba sobre él como gruesas manos invisibles presionando sus hombros. Buscó sus rostros de nuevo, buscando alguna señal de que esto fuera algún tipo de broma cruel, pero no había nada más que una tranquila certeza. Henry suspiró pasándose una mano por la barbilla. No solemos decirle a la gente que UPF al frente complica las cosas, la gente actúa de manera diferente cuando lo sabe, pero esta noche se encontró con la mirada de Isen, sus ojos brillando con algo feroz, algo seguro. Esta noche conocimos a un chico que no dudó en hacer lo correcto incluso cuando le costó todo, un chico que no esperaba nada a cambio, y eso Isen es raro. El corazón de Isen latía con fuerza en sus oídos, abrió la boca y luego la cerró. No sabía qué decir, había pasado toda su vida viendo a gente con dinero moverse por el mundo, como si les debiera algo, que nunca había imaginado estar parado frente a personas como Evelyn y Henry y escucharlos
Hablar de él como si fuera el único raro. Isabella se tragó la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué estás ofreciendo exactamente? La mirada de Evelyn se suavizó. Un nuevo comienzo. Henry asintió. Queremos ayudar. Un hogar apropiado, un futuro estable, una oportunidad para que Ethan vaya a una mejor escuela para tener las oportunidades que se merece, y para ti, Isabella, podemos asegurarnos de que tengas un trabajo que te pague lo que vales. No más luchas, no más preocupaciones sobre cómo mantendrás las luces encendidas. Ethan sintió que se le cortaba la respiración. El peso que presionaba sobre sus hombros se sentía insoportable. Pensó en los últimos meses cómo había visto a su madre perder el sueño por las solicitudes de trabajo que nunca recibió una respuesta, cómo se había sentado en la oscuridad cuando no podían pagar la factura de la electricidad, cómo había contado monedas de 25 centavos solo para asegurarse de que tuvieran suficiente para la compra. Pensó en cómo hace 2 semanas su madre finalmente lo había sentado, sus ojos enrojecidos y cansados, y le había dicho que si las cosas no cambiaban, podría tener que dejar la escuela. Ahora, parado aquí, escuchando estas palabras, no se sentía real. ¿Por qué lo harías? Su voz, la voz quebrada con algo que no estaba seguro de saber cómo nombrar. ¿Por qué harías esto por nosotros? Henry no dudó. Porque podemos. Evelyn sonrió amable pero firme. Porque debemos. El pecho de Ethan dolía. Podía sentir la mirada de Isabella sobre él. Podía oír la forma en que su respiración era irregular. Podía sentir el temblor en el aire entre ellos. Quería decir algo, preguntar si esto era real, si esto no era solo un sueño elaborado del que iba a despertar. Pero cuando levantó la vista, Evelyn y Henry todavía estaban allí esperando, ofreciéndole algo que nunca se había atrevido a creer que pudiera ser su esperanza. La garganta de Ethan se apretó por el peso de su oferta, la imposibilidad de ello lo oprimía como algo demasiado vasto, demasiado irreal para comprender. Su madre estaba sentada rígida a su lado. Sus manos estaban tan apretadas en su regazo que sus nudillos se habían vuelto blancos. El zumbido del viejo refrigerador zumbó suavemente detrás de ellos, un recordatorio constante de todo lo que no tenían, de todo lo que habían aprendido a vivir sin las facturas en el mostrador, la tenue iluminación, el frío filtrándose a través de las delgadas paredes, siempre había estado allí, y la verdad tácita que ninguno de los dos tenía la energía para reconocer. Y ahora 2 extraños, 2 personas que tenían todas las razones para irse, estaban de pie en su estrecho apartamento, ofreciéndose a cambiar todo. El pulso de Ethan latía con fuerza en sus oídos, sus dedos se curvaron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas mientras los miraba, buscando en sus rostros, tratando de encontrar la trampa, la condición, la razón. Ni siquiera nos conocen, dijo finalmente. Su voz, el caballo Henry, exhaló lento y mesurado, como si hubiera estado esperando esto. Sabemos lo suficiente. Sus ojos parpadearon hacia Isabella y luego de vuelta a Ethan. Inquebrantables. Sabemos que has estado sobreviviendo. No. Viviendo. Que has estado cargando. Más de lo que cualquier chico de 14 años debería tener que decir que entregaste todo lo que tenías sin pensarlo 2 veces sin esperar nada a cambio. Inclinó la cabeza ligeramente, su expresión ilegible. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Evelyn dio un paso al frente, su presencia cálida, conexión a tierra. No hacemos esto a menudo, Ethan, dijo suavemente, pero cuando vemos algo, alguien en quien vale la pena creer, no lo ignoramos. Isabella dejó escapar un suspiro tembloroso, su voz apenas por encima de un susurro. Pero esto es demasiado. Los labios de Henrik se curvaron en algo casi triste. ¿Es eso? Miró alrededor del apartamento, la pintura descascarada, los muebles de segunda mano, el agotamiento grabado en el rostro de Isabella. ¿O es solo suficiente? El silencio se extendía entre ellos. El pecho de Ethan y pensó en los últimos años, en cómo su madre había dejado de comer comidas completas para que él pudiera tener más, en cómo había trabajado turnos nocturnos, agotando a Ed y funcionando con los vapores solo para mantenerse a flote. Pensó en cómo se le había retorcido el estómago cuando ella le dijo que podría tener que dejar la escuela, en cómo se había obligado a sonreír y decir está bien, mamá, te ayudaré. Ya lo averiguaremos porque, ¿qué más se suponía que debía decir? Apretando la mandíbula, no estaba acostumbrado a que las cosas mejoraran, no estaba acostumbrado a que la gente se preocupara, no estaba acostumbrado a la amabilidad sin precio. Tragó saliva. ¿Y si decimos que no?
Evelyn sonrió con una expresión tranquila y cómplice. Entonces nos dimos la mano, nos decimos buenas noches, y no dejamos ataduras, ninguna expectativa. La garganta de Isen ardía, se giró hacia su madre buscando en su rostro algo, cualquier cosa que le dijera qué hacer. Los ojos de Isabella estaban húmedos, su respiración temblorosa. Extendió la mano, señaló el rostro de Isen entre sus manos, rozando su mejilla con el pulgar como solía hacerlo cuando era un bebé. Susurró voz temblorosa: ya no tienes que cargar con esto. Solo Isen cerró los ojos con fuerza, dejó escapar un suspiro largo y entrecortado, luego los abrió de nuevo, encontrando la mirada de Evelyn y Henry con algo crudo y desprevenido en la suya. Vale, su voz se quebró, se aclaró la garganta, se estabilizó. Vale, la sonrisa de Evelyn se suavizó. Henry asintió, sus ojos brillando con algo como orgullo. Entonces comencemos. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.